Bueno, vamos a hablar del lenguaje coloquial y simbólico. El lenguaje coloquial se trata de un lenguaje que está escrito con palabras. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es traducirlo al lenguaje simbólico, a símbolos. Cada vez que nos digan un número que nosotros no sepamos de qué número se trata, lo podemos llamar con una letra determinada. La letra puede ser X, la mayoría de las veces la llamamos X. Puede ser Z, J, cualquier letra, porque no sabemos el valor de esa letra. En este caso nosotros la vamos a llamar X. Y para eso, por ejemplo, tenemos distintas traducciones. O sea, cada vez que hablemos de X, eso quiere decir a un número desconocido. Es un número que no conocemos el valor. ¿Sí? Y supongamos que yo les digo que tienen que traducir el doble de un número. Supongamos que yo les digo que tienen que traducir eso al lenguaje de símbolos. El doble de un número, cada vez que yo, por ejemplo, si quiero saber el valor el doble de 4, sabemos que es 8 porque tengo que multiplicar ese 4 por 2. Sabemos que cada vez que sea el doble de algo lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, cada vez que diga el doble de un número, voy a multiplicar por 2. O sea que me quedaría 2 por X, porque ese número yo no lo conozco. Entonces, como digo, el doble de un número sería 2 por X. Ahora si yo digo la mitad de un número, por ejemplo, si yo digo la mitad de 4, ¿qué hago? La mitad de 4 es 2, porque a ese 4 yo lo dividí por 2. Entonces, cada vez que yo diga la mitad de un número, voy a dividir a ese número que yo no lo conozco por 2. Entonces, eso sería la mitad de un número. Lo mismo, por ejemplo, cuando digo, no sé, un número aumentado en 5. Un número aumentado en 5 quiere decir X más 5, porque lo aumento 5 a ese número que yo no conozco. Cuando digo un número disminuido en 3, por ejemplo, un número disminuido en 3, un número menos 3. Y así sucesivamente. Tenemos que tratar de, con palabras, pasarlo a símbolos. Espero que les haya servido esto y bueno, cualquier cosa me mandan otro mensajito y me preguntan.